Entonces, bueno, vamos a deducir. Lo que voy a hacer a continuación es la deducción de una fórmula con la que ya vamos a encontrar las características de una imagen, pero ya de manera analítica, es decir, con valores. Ya no vamos a utilizar trazos, ¿verdad? Bueno, primeramente vamos a trazar una línea vertical que parta la lente en dos mitades iguales, ¿verdad? Para hacer nuestros trazos. Y vamos a trabajar con dos de los tres rayos. Nada más que antes de hacer eso vamos a definir algunas partes, algunos detalles de nuestra ecuación. Entonces que van a tener una notación muy parecida a la que ya habíamos utilizado en el caso de los espejos, ¿no? Entonces la primera propiedad o característica que vamos a definir es el tamaño del objeto. Al tamaño del objeto le vamos a llamar, ¿cómo le habíamos llamado en el caso de los espejos? Al tamaño del objeto. Ni idea. Le llamábamos Y. Otra medida que definimos en el caso de los espejos es la distancia del objeto al espejo. ¿Cómo le llamábamos esa distancia? Le llamábamos P, ¿verdad? Bueno, ahora y también pues el espejo tiene una distancia focal, que es el punto se llama foco y la distancia del centro del espejo a ese punto pues es la distancia focal. En otras palabras, pues a lo que me refiero es a lo siguiente, esta distancia sería F también. Vamos a trazar para nuestra deducción dos de los tres rayos, el que pasa por el centro del espejo, ¿verdad? Esto se llama distancia focal, y el paralelo al eje del espejo. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primero, ahora vamos a hacer la línea un poquito más gruesa. Rayos incidentes los voy a representar de color azul. Entonces, un rayo paralelo al eje de una lente convergente, ¿cómo se desvía? Pasando por el segundo foco. Y vamos a trazar también el rayo que pasa por el centro. El rayo que pasa por el centro, ¿qué pasa con él? Sigue con su misma trayectoria. Entonces, bueno, vamos a trazar los rayos refractados de otro color. Y esta figura estos trazos me van a definir un par de triángulos semejantes. ¿Verdad? Y entonces, como se cruzan ese par de rayos por debajo del eje, ya hemos visto anteriormente que eso quiere decir que la imagen se vería invertida y se formaría más o menos a esta distancia. Para este caso tendría una imagen amplificada, real, ¿verdad? Y bueno, aparentemente detrás del doble de la distancia focal. Al tamaño de la imagen, ¿cómo le llamábamos en el caso de los espejos? Y', y así le vamos a seguir llamando. Entonces el tamaño de la imagen le llamamos Y'. Y finalmente la última longitud que me falta definir es el tamaño, la distancia de la imagen al espejo. ¿Cómo le llamamos esa distancia? En el caso de un espejo, Q. Aquí también le vamos a llamar Q. En esos trazos se me forman un par de triángulos semejantes o dos ángulos iguales. ¿Cuáles ángulos son iguales? Voy a representarlo. Este ángulo alfa es igual a este ángulo.
¿Por qué? Por ser ángulos, ¿qué? Opuestos por el vértice. Por ser ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Lo puedo hacer como les expliqué en el tema de espejos, con funciones trigonométricas o por semejanza de triángulos, aunque generalmente se confunden más con semejanza de triángulos, por eso vamos a plantear una función trigonométrica. Los triángulos semejantes, el primer par de triángulos semejantes con el que trabajaríamos o podemos trabajar sería ese y este triángulo. Esos dos son triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque ya les encontramos una pareja de ángulos iguales. Con que tengan dos ángulos iguales, ya son semejantes, ¿verdad? ¿Cuál es el primer ángulo igual? Alfa. Y otro, el ángulo recto que forman las flechitas con el eje del espejo. Por lo tanto, el tercer ángulo, el que quedaría por acá, también sería, bueno, déjenme escoger otro color. El ángulo que quedaría por acá en este espejo valdría lo mismo que este ángulo, ¿verdad? Entonces ya tienen los tres ángulos iguales, por lo tanto son triángulos semejantes. La relación entre lados es la misma, pero bueno, eso los confunde. Entonces vamos a trabajar más bien con la tangente de alfa. La tangente de alfa para el triángulo del lado izquierdo, ¿cuál sería? Tangente de alfa para el triángulo del lado izquierdo. Sería cateto opuesto, que sería Y, entre cateto adyacente, que sería P. Y luego tangente de alfa del triángulo del lado derecho sería igual a cateto opuesto Y', pero como está medido hacia abajo, entonces ese sería negativo. Para que sean iguales las tangentes, le tendría que poner un signo negativo menos Y', que es el tamaño de la flecha grande, entre su cateto adyacente. ¿Y su cateto adyacente cuánto vale? Q. Si de aquí igualamos las dos tangentes de alfa, que sería la relación entre los lados, y semejanza de triángulos. Entonces me quedaría Y entre P igual a menos Y' entre Q. Y si de aquí despejamos Y' entre Y, ¿que cómo le llamamos a esa relación? La relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. Vamos a distinguir bien cuál es el objeto y cuál es la imagen. ¿Cómo le llamamos a esa relación entre el tamaño de la imagen y del objeto? Le llamamos amplificación y se representa con la letra M. Ya es el mismo concepto que habíamos manejado para los espejos. Ejemplo, digamos, si esta imagen es de 9 centímetros, no, ya no me gustó, de 6 centímetros. Para empezar, el 6 lo tendríamos que considerar negativo porque está medido hacia abajo del eje. Y el objeto es de 2 centímetros. La relación Y' entre Y, ¿cuánto me daría? Menos 6 entre 2 daría menos 3. El signo negativo, ¿qué quiere decir? Que la imagen se ve de cabeza, y el número solito, el 3, quiere decir que la imagen se ve 3 veces más grande que el objeto. El mismo sentido que ya habíamos platicado antes. Bueno, si de esta expresión despejamos Y' entre Y, ¿qué me quedaría? Me quedaría, bueno, esta Y pasa dividiendo, esta Q pasa multiplicando, multiplico por menos 1 los dos miembros de la expresión y me quedaría menos Q sobre P. Si revisan las notas o el video de espejos, exactamente la misma expresión que teníamos para el caso de espejos esféricos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a trabajar con otro par de triángulos semejantes. ¿Dónde está otro par de triángulos semejantes? Este triángulo lo voy a colorear ahora, lo voy a sombrear con otro color. Sería este triángulo es semejante con este triángulo. Tienen dos ángulos opuestos por el vértice, por lo tanto vamos a llamarle ahora el ángulo, a este le vamos a llamar el ángulo beta, vale lo mismo que este ángulo, ¿verdad? Ahora nada más que aquí tenemos que definir dos longitudes. ¿Cuánto vale esta distancia que estoy aquí cortando? ¿Cuánto valdría esa distancia? F, ¿verdad? ¿Y esta otra distancia cuánto valdría? Q menos F, no sé si están de acuerdo.
Entonces vamos a también a sacar las tangentes de los ángulos. Entonces, esta longitud también vale y. Y entonces tendríamos que la tangente de beta del triángulo del lado izquierdo, del triángulo amarillo del lado izquierdo, sería cateto opuesto, que sería y entre f, igual a, bueno, más bien, y la tangente de beta del triángulo amarillo del lado derecho sería, otra vez, por estar medido hacia abajo, menos y' entre q menos f. ¿Verdad? Si igualo ambas expresiones, porque los ángulos son iguales, las tangentes valen lo mismo, entonces puedo igualar esta y esta expresión, entonces me quedaría y entre f es igual a menos y' sobre q menos f. De esta expresión también vamos a despejar y' entre y. ¿Cómo me quedaría y' entre y? Bueno, esta y que está multiplicando la voy a pasar de este lado dividiendo. Bueno, lo voy a hacer en dos pasos. Y este q menos f que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando del lado izquierdo. Entonces me quedaría q menos f entre f es igual a menos y' sobre y. Si multiplico por menos 1 ambos lados de la expresión, entonces me quedaría, bueno, si tengo aquí del lado izquierdo, voy a trabajar el lado izquierdo por separado, menos 1 por q menos f. ¿A qué multiplica ese menos 1? ¿Al numerador, al denominador o a los dos? Solo al numerador, ¿verdad? Porque si le pongo un 1 en el denominador, el menos 1 solo multiplica al numerador. Entonces me quedaría menos 1 por q, menos q, y luego aplicaría, bueno, más bien aplicaría propiedad distributiva. El menos 1 multiplica a estos dos términos. Entonces me quedaría menos 1 por q, menos q, y menos 1 por menos f, f positiva, lo cual podría expresarse más bien como f menos q entre f. Entonces, si multiplico por menos 1 ambos lados, ambos miembros de esta expresión, entonces me quedaría del lado izquierdo, me quedaría f menos q sobre f igual a y' entre y. Bueno, esta vamos a llamarle la expresión 2 y a esta la expresión 1. Lo que voy a hacer a continuación, como las dos están igualadas a y' entre y, voy a igualar ambas expresiones. Entonces me quedaría f menos q, f menos q entre f es igual a menos q entre p. ¿Verdad? Bueno, entonces ahora vamos a seguir haciendo álgebra. Vamos a continuar con esta expresión. Vamos a manejarla algebraicamente para expresarla de la manera más, vamos a decirlo así, elegante posible. Entonces voy a pasar multiplicando cruzado los numeradores. Entonces me quedaría p por f menos q igual a menos f por q. Aplicando propiedad distributiva, entonces me quedaría p por f menos q por p, o menos p por q, o poniéndolo en orden alfabético. F por P, que generalmente se pone en orden alfabético, menos P por Q, es igual a menos F por Q. Voy a pasar términos de lados opuestos de manera que me quede todo positivo. Entonces los negativos los voy a pasar del lado contrario. Entonces me queda este menos P por Q lo paso del lado derecho positivo y este menos F por Q lo paso del lado izquierdo positivo también. Entonces me quedaría F por P más F por Q es igual a P por Q. Ahora voy a factorizar la F del lado izquierdo, entonces me quedaría F por P más Q igual a P por Q. Luego voy a pasar dividiendo esta F del lado derecho.
vamos a hacer lo siguiente. Esto vamos a considerar que está multiplicando por 1. Entonces esta P por Q la voy a pasar dividiendo del lado izquierdo y la F la voy a pasar dividiendo del lado derecho. Entonces me quedaría P más Q entre P por Q igual a 1 entre F. El miembro izquierdo se puede escribir de la siguiente manera. Al tener una suma en el numerador la puedo poner como 1 P entre P por Q más Q entre P por Q es igual a 1 sobre F. Y de aquí, bueno, en la primera parte vamos a considerar que esto está multiplicando por 1, igual de este lado esto está multiplicando por 1, esta P que está multiplicando y dividiendo se cancela, esta Q que está multiplicando y dividiendo se cancela, y acomodando en orden alfabético los términos me quedaría la misma expresión a la que habíamos llegado en el caso de los espejos. 1 sobre F es igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. Entonces, matemáticamente se trabaja exactamente de la misma forma ambos tipos de instrumentos ópticos, los espejos esféricos y las lentes. Lo que hice después, si pueden revisar sus notas del tema de espejos, fue despejar la F, la P y la Q de esa expresión para que ya no tuviera que hacerlo a la hora de resolver ejercicios. Y es con esas expresiones con las que vamos a trabajar. Bueno, aquí para ahorrar un poco de tiempo, lo que voy a poner ya cómo quedarían los despejes. Pueden revisar cómo se hacen esos despejes y entonces las expresiones son las siguientes. F, el foco es igual a, y de hecho creo que eso ya prácticamente lo tenía medio camino. Desde aquí puedo ver cuál sería la fórmula de F. Si esta parte que está multiplicando la paso dividiendo, entonces me quedaría F es igual a P por Q entre P más Q. Bueno, las otras quedarían P igual a F por Q entre Q menos F. Y finalmente Q, que tal vez es con la que más vamos a trabajar, sería F por P entre P menos F. ¿Verdad? Realmente no son 4 fórmulas diferentes. De la fórmula que está en el rectángulo se derivan estas otras 3 fórmulas, prácticamente la misma fórmula, pero despejada para ya poder resolver problemas de manera directa, ¿verdad? Esto fue la deducción de la ecuación de las lentes delgadas. Nada más que sin darnos cuenta aquí estamos estableciendo una convención prácticamente igual que la de los espejos, salvo una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, entonces voy a poner las fórmulas o la convención que teníamos en el caso de los espejos. En el caso de los espejos tenía esta convención. De hecho, eso lo copié tal cual del tema de espejos. No lo vayan a copiar porque vamos a hacer solamente un cambio. La distancia Q, la distancia a la que se forma la imagen. ¿Cuál sería la distancia a la que se forma qué signo tendría la distancia a la que se forma la imagen? Q. Distancia de la imagen, para empezar aquí sería a la lente en lugar de al vértice del espejo. Todo lo que dice espejo lo vamos a cambiar por lente, ¿verdad? Bueno, entonces, también por otro lado, la deducción que acabo de hacer la hice para una lente convergente. Ahora tendríamos que hacer una deducción diferente para una lente divergente, pero ¿qué creen? Llegaríamos exactamente a la misma expresión con la siguiente consideración, que consideremos para las lentes divergentes que el foco es negativo, lo cual ya veníamos haciendo, ¿verdad? Entonces, si consideramos que el foco es negativo para las lentes divergentes, la fórmula también sería válida para ese tipo de lentes, ¿no? Entonces, F, distancia focal, sería, ya no vamos a trabajar con radio de curvatura, eso se trabaja solamente para los espejos. Entonces, la distancia focal es positiva para las lentes convergentes y negativa para las lentes divergentes. Luego P, la distancia P representa la distancia del objeto al vértice del espejo. También estoy indicando qué representa cada una cosa en la fórmula. Luego Q, la distancia de la imagen a la lente y sería positiva para una imagen formada. Aquí es la principal diferencia. Antes Q positiva quería decir que la imagen se forma del mismo lado que está el objeto y negativa que se formaba aparentemente detrás del espejo.
caso de espejos. Aquí sería lo contrario. Para imágenes formadas del lado contrario de la lente del que está el objeto, del lado contrario de la lente del que está el objeto. Y si Q queda positivo después de utilizar mi fórmula, quiere decir que la imagen está formada aparentemente, porque en realidad no se forma esa imagen, del mismo lado de la lente del que está el objeto. Y el resto de las convenciones queda idéntico. Y representa el tamaño del objeto, Y' el tamaño de su imagen y M la amplificación. Si Y' es positiva, quiere decir que la imagen se ve derecha. Si es negativa, que la imagen se va a ver invertida. Y la amplificación lo mismo. Si es positiva, esto no solo es para las imágenes, sino también en el caso de la amplificación. Si M me queda positiva, imagen derecha. Si me queda negativa, imagen invertida. Y el valor de M sin tomar en cuenta el signo, es decir, el valor absoluto de M, puede ser mayor, menor o igual a 1, sin tomar en cuenta el signo. Si me queda menor que 1, ¿qué significa eso? Que la imagen se va a ver reducida. Si M, por ejemplo, es igual a 0.5, ¿qué querría decir? Que su imagen se va a ver del 50% de tamaño y derecha porque es positiva. Ahora que si me queda negativo, ¿cómo consideraríamos ese valor de M? Que se ve de la mitad de tamaño pero invertido, ¿verdad? Bueno, ahora por otro lado, si me queda M mayor que 1, por ejemplo, vamos a decir un 2, ¿qué querría decir? Es que M me quede igual a 2, que se ve del doble de tamaño y derecha, y negativa, que se ve del doble de tamaño pero invertida. Y finalmente, si M es igual a 1, entonces se ve del mismo tamaño, ¿verdad? Bueno, que podría ser 1 o menos 1. 1 del mismo tamaño derecha, menos 1 del mismo tamaño pero invertida, ¿verdad? Entonces, el grado de dificultad va a ser prácticamente el mismo, salvo con esa diferencia, la distancia Q. ¿Sí? Cuando en los espejos Q era positiva, era que estaba del mismo lado que el objeto, aquí es del lado contrario. ¿Sí? Entonces esas serían las fórmulas. Ahora lo que nos corresponde es resolver una serie de ejercicios de las lentes. Bien, finalmente indicamos lo que representa cada una de las partes en esa fórmula, ya de una manera simplificada. Los trazos que hicimos anteriormente fueron solamente para poder hacer la deducción de la fórmula de las lentes, ¿verdad? Entonces ahí están. Y es el tamaño del objeto. Hay que indicar bien cuál es el objeto y cuál es su imagen. Este es el objeto. Esta es la imagen. Entonces Y es el tamaño del objeto, Y' el tamaño de su imagen, P la distancia a la que está el objeto de la lente, Q la distancia a la que se forma la imagen, y F es una propiedad de la lente. Que cómo se calcula eso, tendríamos que repasar el tema de ecuación del fabricante de lentes, ¿verdad? Bueno, para este caso la imagen sería una imagen real o virtual. Bueno, según la convención que dice ahí, las imágenes, bueno, no dice ahí en la convención, pero las imágenes que se forman del lado contrario al que está el objeto son imágenes reales, y las que se forman aparentemente del mismo lado que está el objeto serían virtuales. Además, tienen la misma característica que en el caso de los espejos. Imágenes derechas son virtuales e invertidas son reales, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a indicarlo aquí, en esta parte. Bueno, ya no tengo espacio. Q si es positiva. Cuando Q sea positiva, es decir, que se forma del mismo lado, es una imagen real. Y cuando se forma del lado contrario, del mismo lado, perdón, es una imagen virtual. Sí, tal vez lo dije mal, pero bueno, entonces va de nuevo. Entonces, si se forma del lado contrario de la lente es una imagen real, y si se forma del mismo lado es una imagen virtual, ¿verdad? Bien, pues ahora vamos a resolver una serie de ejercicios.